Bien, y para hablar del tema, ya está acá con nosotros la diputada bonaerense por la Unión Cívica Radical, María Alejandra Lordén. Muy buenas noches, bienvenida a Solo Periodismo, gracias por estar acá. Gracias a ustedes. Sigue la polémica. ¿Se va a terminar en algún momento? ¿Qué pasó con la salud y con la obra pública en estos últimos 4 años en el territorio bonaerense? Parece que es necesario seguirla nombrando, ¿no, Vidal? Se extraña, Vidal. ¿Se extraña? ¿Sí? Se extraña. Saliste picante, ¿eh? Hablamos, ¿Se extraña, Vidal? ¿Sí? Hablamos nosotros por ella. Sí, sí, bueno. Bueno, la verdad es que lo que hizo Vidal en 4 años es mejorar el sistema sanitario que tenemos en la provincia de Buenos Aires con mucho deterioro de más de 28 años. La verdad que en 4 años claramente no se pudo mejorar toda la salud pública de la provincia, un sistema muy complejo, hoy lo vemos en el conurbano, donde el acceso, la inequidad, la falta de igualdad al acceso a la salud se muestra a las claras, pero la verdad que en 4 años pudimos remodelar 58 guardias de los 79 hospitales provinciales, pudimos crear una red de salud AMBA para mejorar los centros de atención primaria de la salud, justamente en el conurbano, allí donde la gente va a concurrir a sus salitas, a sus centros de atención primaria de la salud, que estaban con falta de recurso humano, con falta de insumos y con cáscaras bastante deterioradas. Se pudo hacer el SAME provincia, tratando de copiar el modelo del SAME capital, que hoy también viene muy bien, junto con las guardias y con el sistema triage, para atender esta pandemia que obviamente no sabíamos que íbamos a tener. Déjame hacer una reflexión sobre esto que vos planteás, porque la verdad, cuando asumió Vidal como gobernadora, se trabajó durante los primeros 3 meses en hablar, primero relevar y luego hablar sobre lo que había dejado Scioli. Ahora, la gestión de Kicillof, bueno, lo agarró la pandemia, pero está haciendo algo bastante parecido, que es relevar lo que está haciendo Vidal. La verdad que yo como bonaerense a veces me siento un poco manoseado, porque digo, alguien alguna vez imparcial, alguien que venga y haga una auditoría y diga, mire, la verdad, Vidal dejó este muerto, o Scioli dejó este muerto. Y ese que no sea alguien que forme parte del gobierno que asume, porque en definitiva lo que terminamos viendo es que se están pasando la pelota de uno para el otro y los bonaerenses tuvimos hospitales deteriorados durante la época de Vidal, durante la época de Scioli. Esperemos ahora que, como dijo el gobernador, de la mano de la pandemia, la inversión que se está haciendo rinda su fruto, pues la estamos viendo. Me parece que hay una nueva manera, una nueva mirada que deberíamos seguir todos, que es la de trabajar todos juntos compartiendo responsabilidades. Si uno mira quién gobernó la provincia de Buenos Aires del 83 hasta la fecha, tuvo 4 años Armendáriz con Alfonsín, 28 años gobernado por el mismo color político y los últimos 4 años de Vidal. Entonces, si tenemos que repartir responsabilidades, me parece que hay una simple ecuación. Pero yo creo que debemos mirar y hacer una estadística de cómo recibimos la provincia y dejar los avances que hicimos sobre la provincia. María Eugenia Vidal dejó muy claro cada uno de los avances, hasta dónde llegó con su plan provincial de cáncer, con el SAME, con las guardias hospitalarias y hacia dónde o qué es lo que quedó pendiente, con un diagnóstico claro de cómo estaban los hospitales, porque sabíamos que teníamos un déficit de insumos importante, una estructura hospitalaria, 4 hospitales en vías de demolición y por el otro lado, y algo muy difícil de conseguir, un déficit de recurso humano, porque hoy hablan de hacer hospitales nuevos o terminar hospitales que estaban empezados. Ahora, a esos hospitales hay que ponerle un recurso humano crítico, de los cuales la provincia escasean, y inclusive con una ley de Scioli, antes de perder la elección, decía que todos los médicos se podían jubilar a los 50 años. Lo que no había sacado la cuenta el gobernador Scioli es que la mitad de los médicos de la provincia de Buenos Aires tenían más de 50 años, por lo tanto nos íbamos a quedar sin médicos. Permítame, la deuda pública, mejor de la provincia de Buenos Aires, la deuda que contrajo la administración de María Eugenia Vidal, aumentó un 58% en estos 4 años, de 2015 a 2019, y en dólares el 28%. ¿Por qué aumentó tanto en dólares y tanto en pesos y no se notan esas obras? Yo creo que sí se notan y los vecinos la ven en rutas, la ven en obras hídricas. Permítame, mire, 28% en dólares. Si nosotros no hubiéramos hecho obra pública no precisábamos endeudarnos. Pero en dólares. Casi toda la deuda se explica
en dólares y en pesos se explica en los gobiernos anteriores también. ¿Pero por qué en dólares? Tuvimos deuda en dólares y en pesos. Pero 28% no, permítame que le corrija, 28%, ninguna administración tuvo esa cantidad de deuda en dólares, que son las que ahora nos están llevando a una situación de virtual default, la cual se defaultó en pesos ya en el año pasado. Usted recordará que la administración anterior reperfiló una palabra nueva, en el mercado se conoce como default, y la realidad es que la administración de María Eugenia Vidal, casi el 50% de la deuda que tomó es en dólares. Todo eso se volcó en obras y lo vemos en la ruta del cereal, lo vemos en la ruta, el comienzo de la ruta 3, lo vemos en obras hídricas, lo vemos en los hospitales, lo vemos en los arreglos de los establecimientos educativos, en la conexión a internet de esos establecimientos. Se ve en obra pública. Pero nunca se previó que la deuda en dólares es el impagable. gobierno de Macri tomó deuda con la cual pagó deuda anterior, no es la deuda de Macri, es la deuda de los últimos 70 años de la Argentina. El 28%, y además hizo una obra pública reclamada por más de 20 años. Está bien, pero permítame que le corrija. El 28% de la deuda de la provincia de Buenos Aires no es deuda para pago de intereses. Es deuda que se tomó, como usted dice, quizás para hacer obra pública. Pero ¿por qué se tomó en dólares cuando es tan difícil pagarla? Cuando nosotros recibimos la provincia, en la caja de la provincia había 179.000 millones de pesos que no alcanzaban ni siquiera a pagar aguinaldos del personal. Así se encontró. Pero se pagan en pesos los aguinaldos. Sí, por ¿Por qué se endeudó en dólares? El crédito dólares? es en pesos y es en dólares. Pero tuvimos crédito a un porcentaje mucho menor que los créditos anteriores. Le repito, ¿por qué se endeudó en dólares? Que es una moneda no soy difícil economista, pero sí le puedo decir. Vamos a la salud. Vamos a la salud, que me parece que es el punto. No la voy a trampear con hablar sobre temas de macroeconomía, que a lo mejor no es su expertise. Vamos a la salud. La administración de Kicillof, la otra vuelta, hace un par de meses hablamos, encontraron como 50 y pico de ambulancias que estaban arrumbadas, que habían sido compradas por la gestión de Vidal y nunca puestas en funcionamiento. Estaban en un baldío, ahí cerca del hospital de Lique. No es así. No es así. Bueno, cuando se pierden las elecciones se hace un traspaso de lo que quedaba remanente en salud y se cuentan esas ambulancias y el gobierno de María Eugenia Vidal, el ministro de Salud, no las entrega porque las deja para la asunción del nuevo gobierno a partir del 10 de diciembre. Y quedan estoqueadas y quedan, de alguna manera, no estaban tiradas en un galpón y las fueron a encontrar. Estamos bien, no tenés un monitor a mano, pero las hace pocos días dijeron que había 1000 tomógrafos que había dejado rotos la gestión de María Eugenia Vidal. Me encantaría saber si hay más de 10 tomógrafos por cada uno de los hospitales. O sea, a veces tiramos cosas y bueno, es parte del relato y parte de esconder un poco la realidad que tenemos que afrontar hoy. Un poco echarle la culpa al anterior, un poco echarle la culpa al vecino, a la reta, y no hacernos cargo de algo que veníamos diciendo hace 60 días, que era empezar a testear a los barrios populares, a los barrios más humildes, porque sabíamos que el virus estaba circulando comunitariamente y sabíamos que iba a pasar lo que hoy pasa. Entonces hoy tenemos que entrar a manotear un poco y a tapar lo que no pudimos hacer. Hoy aparecieron los ministros, pero hace 60 días que estamos diciendo que eso tendría que pasar. Salud, ¿por qué no se completaron los hospitales de Esteban Echeverría y Ituzaingó? Bueno, pasaron dos cosas con los hospitales, con el Néstor Kirchner y con el René Favaloro, ambos de La Matanza. Por un lado, había una sobrecertificación de obra, son hospitales AMIC, el terreno lo ponía la provincia, el presupuesto de la nación, pero la certificación la hacía el gobierno de la ciudad de La Matanza, digamos. Y ahí hubo una auditoría donde se sobrecertificó obras, se judicializaron esos dos hospitales y además no había recurso humano para llenarlos. Y la gobernadora fue clara, por supuesto el COVID no existía. Hoy viene bien la UPA, hoy viene bien el hospital que está por terminarse, hoy viene bien el hotel de al lado, viene bien todo, digamos, para afrontar. Ahora, convengamos que esos hospitales había que llenarlos, no solo de recurso humano, sino de todos los métodos, todos los tomógrafos, los resonadores, todo lo que lleva el equipamiento a un hospital. Claro, para eso son los gobiernos. Pero estaban judicializados. La gobernadora decidió con sentido común, yo siempre pongo el ejemplo... ¿Con qué? Con sentido común. Yo pongo el ejemplo siempre que cuando uno tiene una casa... ¿No inaugurar un hospital implica sentido común? Cuando uno tiene 80 hospitales destruidos, tiene que arreglar lo que tiene primero para luego agrandar la cantidad de estructura hospitalaria. Primero tiene que arreglar lo que tiene. Había 4 en vías de demolición. Mira, el cuarto día se cayó el techo de la terapia intensiva del SOR de María Ludovica, el Hospital de Niños de La Plata. Acaba de decir que había que arreglar el Hospital D'Amelio San Martín de La Plata hacía 8 años que tenía un pabellón. Sí, perdón. Usted acaba de decir que había que arreglar 80 hospitales. Sí. En el inventario de la entrega del gobierno, ¿figuran arreglados y en óptimas condiciones esos 80 hospitales?
Los 80 hospitales no están arreglados en su 100%. Es lo que acaba de la decir, que había que no se Había que inauguraron, arreglar, sí, que se no se empezó inauguraron los dos que estaban a punto de Por inaugurar porque supuesto, había que pero- arreglar 80. pero ¿cómo No va se a arreglaron destruir- los 80 ni se inauguraron los dos. Pero si tiene 80 Diputada. hospitales destruidos, ¿cómo en 4 años usted va a poner a nuevo ¿Cuántos- los metros cuadrados? Lo que se cuántos se hizo fue arreglaron? empezar por el corazón de los hospitales, por donde entra el paciente, que es la guardia, remodelar todas las Por lo que se guardias de ve. los hospitales provinciales. Por lo que se ve. No, lo que se ve no, por donde entra el paciente más urgente. Por eso, por lo que se ve. Y por donde entra el paciente que viene con la ambulancia, con el SAME, en esos segundos de oro que Usted separan hizo la vida y de la Usted muerte. hizo un raconto de la deuda respecto de la obra pública, teniendo en cuenta que estalló una escuela y murieron 2 personas. Esta obra pública, ¿dónde estuvo colocada? Bueno, la obra pública en los establecimientos educativos, que ni siquiera sabíamos cuántos teníamos, también estuvo allí. La fatalidad de Moreno no es responsabilidad. La fatalidad de Moreno. no es responsabilidad del gobierno de Vidal, es una responsabilidad compartida por cómo estaban los establecimientos educativos. Y se Bien. mejoraron y mucho. Por supuesto, todavía hay un déficit de infraestructura de los establecimientos educativos que esperemos que el gobierno de Kicillof lo arregle en estos 4 años. Déjeme preguntarle algo que tiene que ver con su pertenencia al al centenario Partido Radical. Recién Néstor repasaba la denuncia que presentó la interventora de la AFI respecto de de este hackeo, de esta red de espionaje montada para espiar desde la Agencia Federal de Inteligencia, no solamente a dirigentes opositores, a dirigentes sindicales, sino también a dirigentes propios, digamos, de la fuerza de gobierno, entre ellos varios miembros de su partido. ¿Qué sensación le genera que el gobierno que usted seguramente apoyó y sigue apoyando a sus exfuncionarios y dirigentes haya hecho esto en general y en particular con dirigentes de su partido? Primero, cuestionar a los servicios de inteligencia, no desde ahora, desde hace mucho tiempo, siempre se cuestionó. Los medios fueron importantes en participar de este cuestionamiento porque en general siempre fueron oficialistas. En segundo lugar, decir que la justicia vaya a fondo con lo que tenga que ir. Y en tercer lugar, creo que estas apariciones en estos momentos tan complicados de la provincia de Buenos Aires, de la República Argentina, también son noticias importantes que la justicia tiene que investigar, pero no tiene que tapar la realidad que estamos viviendo. Hablamos 1 hora y cuarto de la pandemia antes y de todo lo que se está haciendo en la provincia. Y Néstor, me pareció importante el hallazgo periodístico de la denuncia. Por supuesto que es importante. Y la justicia tiene que ir a fondo con eso. Pero digo, esta idea de que nos están espiando me da la impresión que no termina de ser del todo condenado por usted. No se entiende, porque la verdad es que si uno trabaja en el mismo gobierno no se entiende, pero bueno, la justicia tiene que decir la última palabra. Gracias. Gracias a usted. Atención, ¿Qué pasa? atención. Chau, ATP.